En Coliver hacemos que el mundo lo sepa. Coliver, agencia publicitaria, presenta. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al tercer capítulo de Pichicatos TV, un espacio para el desarrollo. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a estos dos capítulos. Hemos estado muy ocupados precisamente haciendo las grabaciones, preparar por fin ya todos estos capítulos que a ustedes pues nos honran con darle su like y compartir. No se les olvide compartir los programas. Por ahí también tuvimos la oportunidad de subirlos a Spotify. Entonces, por si quieren ir en su automóvil escuchando Pichicatos TV, muchas gracias. Y bueno, el tercer capítulo fue un tema que nos solicitaron muchísimo. Este famoso síndrome del trabajador quemado, o mejor conocido como el síndrome de burnout. Y para esto quise invitar entre comillas, porque el señor debería estar aquí desde el primer programa, ¿no? Lo cual, pues obviamente se excusa y obviamente pues le vamos a tener que disculpar aquí en vivo y a todo color, porque pues el señor contrajo nupcias, lo cual lo quiero felicitar también. Gracias. Muchas felicidades, mucho éxito. Me da mucho gusto que le esté yendo muy bien, tanto en su vida personal, en su vida amorosa, pero también en su vida profesional. Obviamente tengo que dar la presentación, mi estimado Francisco. Él es psicólogo de profesión, tiene una maestría en desarrollo organizacional, colega, por ahí la estudiamos juntos, y también tiene un doctorado en salud mental, hace cápsulas para televisión, por ahí también tiene un podcast, así es. Ahí para que también lo sigan. Ya después al final vamos aquí a publicar sus redes sociales. Y obviamente es colaborador aquí de Pichicatos TV, mi estimado Francisco Ríos. Qué gusto, amigo, que ya estés aquí con nosotros. Pues el gusto es mío y lo prometido es deuda. Eso. ¿No? Por fin estamos acá en Pichicatos TV y esperamos que disfruten mucho este programa, que como tú dices, me hubiera encantado estar desde el primero, pero bueno, el tercero creo que también puede ser un primero para mí, así que vamos a iniciar. Eso, me gustó esa frase. Y la verdad estamos muy contentos. El tema del síndrome del burnout creo que es algo que a ti lo dominas perfectamente. Es por eso que decidimos tener este tema, aparte que ya me lo habían solicitado. El trabajador quemado, ¿no? Como sería la traducción. Y por ahí voy a iniciar con una cifra, mi estimado Francisco, que me imagino que la mayoría va a decir, pues yo creo que debe ser más, pero al menos en lo último que sacó 2022, la cifra fue de que el 75% de los trabajadores sufren de este síndrome. ¿Nos podrías decir, Francisco, de qué va el síndrome de burnout? ¿Por qué el trabajador quemado qué es? Bueno, primero vamos a diferenciar dos cosas porque de repente nos llegamos a confundir, ¿no? En primera instancia tenemos que hablar de estrés laboral, porque el síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral, pero tiene ciertas especificaciones. Si ustedes revisan en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, no vamos a encontrar el síndrome de burnout. O sea, no está clasificado ni en el DSM-5 ni en el CIE. Pero sin embargo, sí es una condición que se da a partir de la situación laboral, ¿no? Si ustedes investigan en la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que el estrés laboral tiene que ver con las exigencias y presiones que se dan en un entorno laboral y que estas sobrepasan nuestras capacidades, ¿no? Entonces cualquier persona puede tener estrés laboral, pero no cualquier persona puede manifestar síndrome de burnout. Interesante. ¿Por qué? El síndrome de burnout sí, gran parte tiene que ver con el estrés que se genera, pero hay una condición que es la más particular de este síndrome, que es el trato directo con el cliente. O sea, si yo trabajo y estoy en una computadora y solamente interactúo con mis compañeros y mi computadora y tengo muchas presiones, sobrecarga de trabajo, yo no tengo síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque no estoy desgastándome por la atención que estoy brindando directamente con el cliente y porque eso suma al estrés, ¿no? O sea, además del estrés que ya tengo, el estar trabajando con los clientes directamente va generando un agotamiento emocional, va generando incluso, que este es uno de los principales síntomas, despersonalización. No sé si te ha pasado que de repente, saludos a nuestros enfermeros, enfermeras y médicos del Seguro Social,
Porque efectivamente el trato con el cliente es lo que va generando esta despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Cuando la persona deja de ser aquella que inició en el trabajo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Empiezo a trabajar y creo que voy a poder salvar un montón de vidas, que eso le pasa por lo regular a enfermeros, enfermeras, médicos y demás. Pero las condiciones en donde ellos están no les permite eso de manera tan sencilla, ¿no? Por la burocracia, por tanta gente, por los procedimientos. Y entonces la persona que estaba súper motivada por hacer su trabajo, poco a poco deja de estarlo. Te deshumanizas. Se deshumaniza y de repente, pues ya, los memes y todo lo que encontramos en redes sociales sobre la que trabaja en el IMSS o el que trabaja en el IMSS, ¿no? Ok. Pero tiene que ver con esa característica que te va generando un desgaste. Entonces, por lo regular, las personas que estamos en el servicio al cliente son quienes llegamos a padecer el síndrome de burnout. O sea que si yo me quejo de mi jefe, decir, ¿sabes qué? Es que mi jefe ya me tiene todo estresado, ahí no es síndrome de burnout. No. Entonces tiene que ser exclusivamente por la parte del cliente. Efectivamente. Ah, miren, para que no se confunda, porque luego se piensa, ¿no? Que las personas que trabajan, por ejemplo, directamente en una oficina, que no tienen contacto con las personas y que el estrés los provoca este mismo, pues, dinámica laboral, decimos, ¿no? Es que tengo el síndrome. Entonces es falso. Esto es estrés laboral simplemente. Sí, pero lo que pasa es que los síntomas se asemejan muchísimo. Porque una persona que vive con un gran nivel de estrés laboral va a empezar a presentar síntomas físicos, por ejemplo, se va a empezar a enfermar, sobre todo gastrointestinales, migrañas también, cefaleas, y que de ahí pueden detonar otras condiciones, ¿no? Como puede llegar a presentar cuadros de ansiedad o incluso de depresión. Y entonces ahí es cuando los síntomas son tan similares a lo que es el síndrome de burnout, ¿no? Okay. Oye, la gente, fíjate, esa fue una de las preguntas que me hizo una de mis compañeras hace tiempo, porque bueno, yo le platiqué acerca del proyecto y me decía, ojalá que el día que hablen de este tema preguntes esto. Ella se considera adicta al trabajo. Dice, es que yo no puedo estar sin el trabajo. De hecho, me estreso cuando no voy a trabajar. O sea, se estresa estar en su casa, imagínense nada más. Pero bueno, todo puede pasar. ¿Eso se consideraría hasta cierto punto algún síndrome o simplemente es esta dependencia al trabajo, al decir, sabes que no estoy equilibrado en mi rueda de la vida? Porque luego pasa, ¿no? De que somos exitosos en el trabajo, pero llegamos a casa y estamos solos. O al revés, ¿no? ¿Eso se considera el síndrome o eso ya es otra cosa? No, y eso ya tiene que ver con condiciones culturales, ¿no? Okay. Por ejemplo, si hablamos culturalmente, aquí en México trabajamos demasiado. Por eso ahorita con todo esto de vacaciones dignas y que se trata también de reformar los horarios laborales, porque realmente en México tenemos una cultura, demasiado comprometida, lo voy a poner entre comillas, pero creo que también tiene que ver con nuestra historia como mexicanos. O sea, fuimos esclavos en algún momento. Cierto. Y a veces esa esclavitud no la podemos dejar a un lado y sigue siendo parte de nuestro día a día porque seguimos siendo esclavos de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte cultural creo que más bien cuando tenemos la oportunidad de viajar a otros países es cuando decimos, híjole, ¿no? Porque acá no se da eso. Por ejemplo, si tú vas a España, sobre todo en algunas ciudades pequeñas, tú te das cuenta que los fines de semana muchos no abren, o de repente hay fiestas y todo cerrado, y eso aquí en México no pasa, jamás, ¿no? Porque al contrario, no, es día festivo, vamos a tener más venta, tienen que estar aquí trabajando, ¿no? Y para uno, desde nuestra referencia, vamos para allá y se nos hace totalmente distinto. ¿Por qué? Porque culturalmente está esta situación. Pero, justo y respondiendo también a esta pregunta, sí puede llevar a la persona a que viva una situación de estrés. Y lo más complicado es acostumbrarse a vivir a ese nivel de estrés, ¿no? Porque entonces ya no sabe vivir si no tiene ciertas presiones continuamente, por lo menos hablando laboralmente. Por eso muchas personas jubiladas le sucede eso, ¿no? Se retiran y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Tengo muchísimo tiempo libre y digo, yo conozco personas, y literal, así me lo han dicho, me dicen, es que yo no sé qué hacer en mi casa, o sea, tengo que venir al trabajo. Oye, pero ya recibes tu pensión, no importa, aunque no me paguen, yo voy a seguir en el trabajo. Fíjate, regresando a lo de los síntomas, la parte gastrointestinal, ¿no? Gastritis, colitis, todo eso es muy común del síndrome de burnout. Sí. Ok. Y me imagino que lo básico o lo clásico más bien es de, pues me tomo mi pastilla y se acabó, ¿no? ¿Te han llegado pacientes con este tipo de síndromes? Sí,
Y fíjate que ahorita tú decías, ¿no? Que con la maestría en desarrollo organizacional me ha ayudado muchísimo también a poder acompañar, aunque tiene que ver más con lo terapéutico y no con lo laboral, entender las condiciones que han generado esto a las personas. ¿Por qué? Porque me acuerdo una vez una paciente me decía, es que ya no sé qué hacer, porque estoy súper estresada, porque mi cuerpo ya está hablando por mí mismo y no sé si yo puedo hacer algo. Y yo le dije, pues no. O sea, hay dos cosas que puedes hacer, ¿no? Número uno es darte cuenta que tu jefe es así y que te va a seguir exigiendo exactamente lo mismo y que no va a cambiar, porque él es el dueño de la empresa, ¿no? Y a final de cuentas las personas somos pasajeras en las vidas de las empresas. Entonces yo le decía, tienes que aprender eso, y número dos, hacer lo que está en tus manos. O sea, hacer bien las cosas para ti, porque a final de cuentas eso es lo que a ti te va a dar como ese empujón, porque si ya no quieres estar en esta empresa, tu propio trabajo va a hablar por ti. Pero muchas veces las personas creen que pueden cambiar a las organizaciones y pues no siempre se puede, ¿no? Oye, porque de algo les funciona estar así. Claro, ¿no? Y desde un principio uno como trabajador llega en la etapa de la organización, no de la planeación. Ajá. Entonces eso también es muy triste porque pues quieres cambiar los estatutos de la empresa, los valores, todo eso, pues no se puede, ¿no? Oye, pero entonces, y siguiendo el comentario de esta chica, ella me decía, ¿no? Es que Abraham, yo a final de cuentas, pues no puedo renunciar. Claro. Porque pues ya va a ser muy difícil que me contraten en otro lugar, me tengo que quedar así, ya no hay de otra. Sí se puede adaptar, o sea, como tú dices, aceptar el estrés laboral o el síndrome de burnout que le provoca este trabajo. ¿Sí se puede? Sí, pero es un trabajo como en todas las dimensiones. Tú lo decías, ¿no? El círculo de la vida. Porque a final de cuentas, muchas personas les pasa que como todo en su vida es trabajo, cuando llegan a casa por este mismo agotamiento ya no hacen nada, ¿no? Y entonces estoy tan agotado que solamente quiero descansar. Pero ¿qué pasa cuando las personas pueden trabajar y generar en ese poco tiempo que tienes fuera de la empresa actividades que sean totalmente recreativas para ti, pero que también te ayuden a canalizar toda esa presión y estrés que tú estás lidiando, ¿no? Ok, que de hecho, llegando a esa parte, la norma, bueno, la NOP 35 ya nos contempla, ¿no? Esta parte del estrés laboral, sí. Y la empresa tiene la obligación, bueno, la organización, para no decir empresa, la organización tiene la obligación de brindar recursos para que los trabajadores tengan este equilibrio, ¿no? Sí. Pero lo malo es que esa cultura para las empresas ahorita es así como es un gasto, no es una inversión. Totalmente. Y fíjate, ¿cuándo salió la norma 35? Se estableció en el 2018. En el 2019 empieza a decirle a todo, o sea, empieza como el comunicado que lo pueden ir socializando para entonces en el 2020 ya todos puedan haber identificado sus factores de riesgo psicosociales. Correcto. Y también entender o observar cómo es su clima laboral para que a partir de ahí generen acciones. O sea, ¿hace cuántos años estamos hablando? Aún así, hay muchas empresas que todavía lo siguen viendo por esta parte. Y es normal. Yo te decía hace rato, cambiar una empresa a veces para mucha gente es como, no, ¿para qué lo cambiamos si seguimos teniendo económicamente algo, ¿no? Y nos funciona económicamente. Claro. Pero también está comprobado que aquellas empresas que su interés va enfocado más en las relaciones humanas e invierten más en sus colaboradores, pues ellos también se comprometen más con la empresa y generan todavía mejores resultados. Claro. Y ese también, un espacio que tenemos más adelante aquí en este espacio es el Minuto Pichicato, ¿no? De las frases tóxicas de las empresas, que aquí vamos a tener que sacar un montonal de minutos pichicatos. Precisamente una era esa, ¿no? Pues es que allá afuera hay mucha gente que quisiera tu trabajo. O sea, no eres indispensable, sí. ¿No? O sea, eres importante, mas no eres indispensable. Esa sería a lo mejor la primera frase. Eso provoca o podría provocar estrés laboral. El hecho de que estas frases existan puede detonar a que la persona que está directamente en atención al cliente tenga el síndrome. Sí, porque entonces está obligando a tener que funcionar el doble. ¿Para qué? Para que no sea despedido, por ejemplo. Porque ese tipo de frases nos llevan a vivir incertidumbre, pero también nos llevan a vivir los famosos debería, ¿no? Y es que entonces yo debería de esforzarme más, y es que yo debería de aguantar todo esto. Y entonces ahí es el problema. Cuando entonces de por sí la condición o el trabajo es demandante, por ejemplo un docente, ¿no? Eso también se da muchos casos de docentes que tienen síndrome de burnout, ¿no? ¿Por qué? Pues por el trato que tienen con los alumnos y alumnas, pero a veces también con los padres de familia. Claro. Entonces son tantas las demandas administrativas, ¿no?
o sea, que te piden de planeación, de logística, y a eso súmale todo lo que demanda el estudiante, ¿no? Y que claro, también eso implica con grupos difíciles, con las nuevas generaciones, cambios culturales importantes que también van generando que las personas cada vez tengan más síndrome de burnout. Sí, oye, fíjate que bueno que sacaste el tema, tú y yo somos expertos en eso. A veces pensábamos, ¿no? Yo una vez me traicioné, no sé si decirlo así, y llegaba a mi casa y decía, es que soy un mal docente, ¿no? Es que no, o sea, no puede ser que no tenga esta tolerancia, que ya caí en el aguantar y no en el tolerar, y eso me dolía, me decía yo, es que soy malo, ¿no? Pero viéndolo así, pues es que son síntomas del síndrome, sí, ¿no? Y también son condiciones, amigo, o sea, ¿cuánto tiempo llevas en la parte de la docencia? Ya Varios añitos, ¿no? Ya. Sí, yo que también estuve 6 años y después dije, bueno, ya me voy a dar un break, pero en esos 6 años también me di cuenta que efectivamente, o sea, de repente ya no era la persona más paciente del mundo, ya no era el más tolerante. ¿Por qué? Pues por las mismas condiciones, porque ser docente, y sobre todo nosotros que éramos docentes de escuelas privadas, implican más exigencias todavía que las personas que están en un lugar de gobierno. ¿Por qué? Porque entonces, como es una escuela privada, exige más al docente. Claro, ¿no? Todavía porque más. ya el alumno se convierte casi que en cliente. O sea, ya ni siquiera es un alumno, es un cliente. Porque estás pagando, ¿no? Y ya a lo mejor el de pública, digo, los dos serían alumnos, pues, pero sí, como tú dices, la comparativa, pues sí está difícil. Oye, algo que ahorita me llamó la atención y que también recuerdo que me dijeron, oye, pregúntale. Cuando te llega alguien que tú detectas que tiene el síndrome y te dice, ¿sabes qué? Sí, me duele el estómago todos los días, tengo colitis, tengo gastritis, en la noche me da reflujo, ya no puedo comer nada de grasa por esto y esto y esto. Tú vas a la parte terapéutica, no sé si decirlo de manera correcta, psicológica, o ya vas a la parte médica. Es decir, ¿sabes qué? Es que si tienes que tomarte algo, o no atacamos desde raíz. Es que es un síndrome mental, no sé si pueda decirlo así. Entonces corrige la raíz y automáticamente los síntomas van a bajar. O si tienes para calmar el momento, medicarte y después irte para acá. ¿Eso así es? ¿Así funciona? Es que es muy raro que una persona llegue a terapia porque se siente mal físicamente. Okay. ¿No? Por lo regular van a terapia cuando ya fueron con el gastro, ya fueron con el médico y les dijeron, no tienes nada físicamente, ¿no? O sea, tus órganos están bien, el funcionamiento orgánico está bien. O el cliente dice, ¿no? El paciente, no, es que no se me quita. Pero y ya te di tu medicamento, lo seguiste al pie de la letra y continúas con los síntomas, entonces ya es cuando los médicos y gastro es, híjole, es que esto es emocional, ¿no? Ve a terapia. Okay. Y entonces cuando ellos llegan, de repente es, ¿cómo la terapia me va a ayudar a mí, ¿no? A poder lidiar con todas estas situaciones físicas, ¿no? Que se sienten en el cuerpo y que se ven, ¿no? O sea, son signos y síntomas que está viviendo la persona. Y que justamente es lo que empezamos a trabajar, ¿no? Desde empezar a entender qué fue lo que generó esa condición y desde el paciente o desde la persona, qué puede ir modificando en su vida, porque todos tenemos herramientas, cómo las puede utilizar para que no le afecte de esta manera. Hay 3 síntomas importantes en el síndrome de burnout. 3. ¿Va? Para que los anoten. Si los tienen, híjole, aguas, ¿eh? A ver. Sí. El primero es el agotamiento físico y emocional. Okay. O sea, cuando tu trabajo ya es tan demandante que llegas a casa súper agotado físico y mentalmente, ¿no? Lo físico es fácil de identificarlo, ¿no? Te sientes cansado, pero tú sabes que te acuestas, te relajas y el cansancio se va. El agotamiento emocional no es así, porque a lo mejor físicamente tú dices, no, puedo correr medio maratón y no pasa nada, pero tu cabeza ya no da para más, ¿no? Te quieres dormir y tu cabeza sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hay un agotamiento mental, que eso es lo difícil, ¿no? Poder buscar la forma de que la mente también se relaje. Entonces aquí entra la yoga, la meditación, el mindfulness, entre muchas técnicas de respiración y relajación, ¿no? Pero bueno, ese es el primer síntoma, agotamiento emocional y físico. El segundo es la despersonalización. Ya no quiero ir al trabajo, ya no me motiva a ir al trabajo. Aguas, aunque un cliente me hable mal, porque así le va, ¿no? Sí, y luego vemos que están irritados todo el tiempo, ¿no? Están ya cansados. Eso pasa también la gente que está en el servicio al cliente, que de repente uno llega a oficinas de X lugar y te atienden mal.
¿no? Y uno de repente empieza a hacer comentarios como, esta persona no durmió bien, le hace falta muchas cosas. Juzgas, empezamos a juzgar, pero no nos estamos dando cuenta de toda la condición y situación que hay detrás de ella, ¿no? Que probablemente tiene que ver con burocracia, exigencias estructurales, falta de liderazgo, entre muchas otras cosas. Pero bueno, ese es el segundo, la despersonalización. Y el tercero, pues tiene que ver con que no hay crecimiento. Las personas se estancan en este momento. Ya no tienen interés por subir de puesto, por hacer más, por seguir estudiando, por seguir preparándose. Hay una falta de realización personal. Y eso va en todos los sentidos, ¿no? Porque al principio se ve reflejado, a lo mejor directamente, con la familia, pero después también ya con los amigos. O sea, no solo afecta en el trabajo, sino afecta en todos los demás. Y a eso súmale cuadros de ansiedad, de depresión y muchos síntomas y situaciones físicas, ¿no? Hablábamos de todo lo que termina en itis, colitis, gastritis y demás. Pero también, por ejemplo, en muchas mujeres, alteraciones en su ciclo menstrual, ¿no? Y que esto se debe también a la misma situación de estrés y de síndrome de burnout que pueden estar viviendo. Wow, imagínense todo lo que conlleva esto, ¿no? Porque pues, obviamente ahí los que pagan el pato pues es la familia, ¿no? Porque cuando llegas del trabajo, papá, mamá, híjole, qué difícil para la familia, porque inclusive una persona, hombre, mujer, lo que sea, empieza a sufrir ya las consecuencias. Vas y puede ser que a lo mejor te desquites con tus hijos, con tu pareja, a lo mejor el apetito sexual se pierde, totalmente. Ya no hay esta intimidad, con tus vecinos, híjole, qué complicado, ¿no? Ahora, 75%, yo creo que es más, ¿no? Digo, esto fue del 2022, ¿será más del 75%? Esto fue lo que yo leí en internet, no sé si a lo mejor exista una cifra más alta. Pues hace algunos años, recuerdo que como más o menos en el 2018, nosotros encabezábamos la lista de país con mayor nivel de estrés, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Obviamente también en China hay una situación, pero pues tiene que ver también con el ritmo que ellos tienen, pero tal vez pudiera ser más, porque hay muchos casos que no son evaluados, que no son diagnosticados realmente, porque es muy complicado, ¿sabes? O sea, realmente para que una persona sea validado, sea visto como, tienes estrés laboral, tienes síndrome de burnout, pues tiene que ir a su seguro y bueno, tiene que pasar por todo un montón de pruebas, peritajes para descartar todo lo orgánico y pues también, ¿no?, el acompañamiento psicológico y demás para ver si efectivamente tiene. ¿Qué podríamos decir? Como, digo, no quiero decir que es una ventaja porque realmente no lo es, pero ya te puedes incapacitar por esto. Ok, eso es muy importante, ¿eh? O sea, no quiero decir ventaja porque en verdad no es ventaja, no deberíamos de llegar a eso, pero en el caso de que tú llegas, tú vas al seguro y compruebas que efectivamente tú tienes una condición de estrés laboral o de burnout y entonces también te incapacita. Ay, mira, interesante, ¿eh? Digo, esto, no falta también quien quiera abusar, ¿no? Sí, pero claro. Hay que ser conscientes de esto porque, digo, ya ahorita las oportunidades que te da la ley ya no es tan retrógrada como antes, que veían que, estás estresado nada más, ¿no? Pero ya hay una condición física y mental. Sirve como curita, voy a decir curita, sirve como un vendaje el salario emocional para el síndrome. Totalmente, porque lo primero que genera el síndrome de burnout, o sea, sí es este desgaste con el cliente, pero cuando tienes un buen respaldo, cuando hay un buen clima laboral, cuando tienes un líder que te acobija, que te acompaña y que también está para respaldarte, pues digamos lo que no se va a dar, por más cansado que sea el trabajo. ¿Por qué? Porque tienes en verdad todo esto. Claro. El salario emocional funciona. Y para muchas empresas todavía no les queda claro qué es el salario emocional. Pero lo trato bien, pero sí lo saludo. No, pero le digo, lo hiciste bien y le doy las palmaditas. No solamente es eso. O sea, el salario emocional tiene que ver con generar una alianza entre el equipo de trabajo, pero también generar un vínculo y una relación sana con las personas. O sea, de nada me sirve que el jefe que todo el día está encerrado en su oficina salga y me diga, Abraham, lo hiciste súper bien. ¿Por qué? Porque eso no es salario emocional. Porque no hay una relación, porque no hay un acercamiento, porque ¿cómo sé que efectivamente lo está haciendo de manera sincera? Claro, ahora nomás para darme el avión y decir, es que dentro de la planeación estaba felicitar a tus trabajadores, pero luego nos vamos a la fácil, ¿no? A la rápida. Déjame del mes. Exacto, ¿no? Y lo pones ahí en la pared. Y ya creemos que con eso el trabajador se va a sentir a gusto. Eso creo que hasta peor sale, ¿no? Es contraproducente, totalmente. ¿No? Muy, muy mal.
Pues estamos en Pichicatos TV, un espacio para el desarrollo. Por fin ya está aquí mi estimado Francisco Ríos, experto en el tema. Por favor, déjenos todas sus preguntas aquí en los comentarios. No sé en qué red social nos estén viendo, pero déjenos sus preguntas. Yo por aquí ya me comprometí con Francisco a que va a contestar todas las preguntas de nuestros televidentes. Acuérdense que también ya está Pichicatos TV en Spotify para que lo puedan escuchar. Vayan ahí en el automóvil, evítense el estrés y mejor escuchen Pichicatos TV, porque ya ven que en esta ciudad casi no hay tráfico. Entonces, sí. Ahí está la cuestión. Mi estimado Francisco, para el síndrome de burnout, se le puede bajar un poquito, se puede relajar, o tú lo recomiendas unas buenas vacaciones. Totalmente. Definitivamente. Sí. Ok. Sí, eso es parte de, pero ¿de qué sirve tener unas buenas vacaciones si voy a regresar a lo mismo, ¿no? Entonces se vuelve una odisea y entonces no quiero regresar. No solamente es darte tiempo, realmente las condiciones laborales tienen que cambiar. Porque si no cambian las condiciones laborales, te vayas un mes y regreses, va a ser más de lo mismo. Va a ser lo mismo, porque luego decimos la clásica frase, ¿no? Es que ya voy a regresar a la realidad. ¿No se ha tocado que ya se van a acabar las vacaciones y ya vas de regreso y de vuelta a la realidad? Y hasta lo publicamos en redes, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿de qué sirve, no? A final de cuentas, como tú dices, regresas a la realidad. Pero bueno, para eso están nuestros amigos de Casa Carmen, los cuales estamos muy contentos porque han estado paso a paso aquí en Pichicatos TV. Casa Carmen, una casa privada en renta ubicada en la zona residencial de Rincón de Guayabitos, Nayarit, y cuenta con todas las comodidades para que pases unas vacaciones como en casa. Contamos con 7 habitaciones con 2 camas matrimoniales cada una, 2 jacuzzis y una alberca climatizada, área de terraza, sala, cocina y jardín. Visita nuestra página de Facebook o llámanos y entérate de nuestras promociones. Pueden buscar Casa Carmen, así literal en Facebook, Casa Carmen. Les paso por ahí el teléfono 33 12 88 13 69. Se lo repito, 33 12 88 13 69. No es que yo me haya puesto de acuerdo con Francisco, ¿verdad? Pero él ya fue a Casa Carmen, ya tuvo la oportunidad de ir. ¿Qué tal te la pasaste? Bien, la verdad es que es una casa increíble, el espacio es muy lindo, muy agradable y bueno, ni se diga el jacuzzi, ¿no? Hablando de estrés, el jacuzzi viene perfecto. Exacto, que él ya estrenó, de hecho te tocó estrenar el segundo jacuzzi. Así es. Muy bonito, de hecho ahorita fuera del área estábamos preguntando que qué tal estaba, ya nos dijo que está muy muy bonito. Y por ahí me van a regañar los de Casa Carmen, pero ni modo, yo se los dije que si los anunciábamos, lo iba a comentar. Si ustedes hablan a Casa Carmen diciendo que vieron el anuncio aquí en Pichicatos TV, les van a respetar el precio del año pasado. Sí, porque ahorita pues los precios ya aumentaron, ustedes comprenderán la inflación, pero yo me comprometí entonces que todo el cliente que diga lo vi en Pichicatos TV, se les va a respetar el precio del año pasado. Así que para que aprovechen. Para una persona que no trabaja en una organización, que trabaja por su cuenta, ¿sí? Me imagino que también puede sufrir el síndrome. Sí, claro. Sin problema. Ok. Por ejemplo, yo, ¿no? Por ejemplo. Tú lo has sufrido, o sea, yo sé que ahora sí que tú eres el encargado de detectarlo y de llevar esta parte de que la gente lo asimile. Pero ¿tú te has identificado con el síndrome? No, pero creo que tiene mucho que ver con mi estilo de vida. Ok. O sea, trato de tener un estilo de vida medianamente saludable. Uh-huh. Y me refiero a dormir bien, alimentarme bien, de repente hacer ejercicio, ir a terapia, ¿no? Darme tiempo para la familia, para mi pareja. O sea, trato de, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo ahorita estoy en mi consultorio, ¿no? Esa es mi principal fuente de ingreso, trabajando en psicoterapia. Y pues de pronto sí es como atender casos muy complicados que te desgastan, que implican también más tiempo de ti. No solamente es a veces la hora que estás tú en sesiones, sino también después pensando, ¿no? Y estudiando el caso y analizando la situación. Pero hay gente que incluso lo puede llegar a padecer dependiendo del tipo de trabajo que tenga, ¿no? Por ejemplo, ahorita se da muchísimo que hay muchas mujeres que están emprendiendo esto de las pestañas, de las uñas, de la ceja, ¿no? Y se están saturando demasiado de esto. Y no solamente es saturarse de trabajo, sino lo que implica atender. Yo he visto una condición bien importante en las estéticas y con las personas que hacen ese trabajo de belleza, que muchas mujeres y también hombres, cuando vamos a esos lugares, aprovechamos el momento de hacer catarsis, ¿no? Entonces, imagínate, súmale la atención que genera tener un montón de citas y
todo lo que implica escuchar a las personas también puede generar un cansancio para los demás. Pero es importante que de pronto se den sus espacios, sus 5 minutos, el poder por lo menos pararte, respirar, tomar agua. O sea, esas cosas que son pequeñas, pero que podemos hacer de manera más sencilla, nos pueden ayudar a prevenir muchas situaciones. A ver, de hecho, el primer capítulo que grabamos aquí de Pichicatos TV fue precisamente con Carla Corona, a la cual le mandamos un saludo. Sigan sus redes sociales de Carla, ahí están, a ver si luego ya al final las volvemos a compartir. Ella me decía precisamente eso, ¿no? De que necesita, que parecía ella psicóloga, porque me decía que cuando iban los clientes a visitarla, precisamente hacían eso, catarsis. Claro. Entonces, a veces se enteraba más de los problemas o conflictos que tenían las personas ahí en el estudio que su propia familia. De hecho, me dice, Abraham, yo me sé secretos de las personas porque vienen aquí a contármelos mientras estamos pintándole las uñas. Claro. Entonces, también me imagino que ellas, las chicas que están trabajando en esto, pues sí se cargan de toda esta parte emocional que es imposible de no cargarse, y pues de alguna u otra forma tienen que sacarla, ¿no? Totalmente. Por eso es importante hacer algo, no quedarte solamente con eso. Perfecto. Y precisamente uno de los temas que queremos tocar aquí en Pichicatos TV es, para que vean que no estoy inventando, muchas personas ahí en redes me han puesto, ¿para cuándo el tema del SAT? Porque me tiene estresado. Híjole. Es que el RFC, es que lo del ISR, es que lo del... esta carta que nos pide ya las empresas, con nuestros números fiscales, la constancia fiscal, me estresa muchísimo, ¿no? Y obviamente tenemos ya pendiente ese programa, créanme que ya muy pronto lo vamos a realizar. Obviamente mi estimado Francisco ya sabe que usted está invitado aquí al programa, de hecho usted tiene que estar aquí porque es parte de la conducción. Ya lo comprometí. Y para esto, Morales Solorio Consultores. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia enfocada en ofrecerte las mejores soluciones fiscales y contables para que tu negocio crezca y tú puedas disfrutar del fruto de tu trabajo. Precisamente de eso se trata, ¿no? La mejor recomendación son nuestros clientes con los que hemos creado una relación duradera y de confianza. Visítanos en Abascal y Sousa 20A en la zona comercial de Obregón o llámanos al 33 15 25 20 84. Les repito el teléfono 33 15 25 2084, porque en efecto, ¿no? La parte fiscal me imagino que para muchas personas les causa mucho estrés y pues eso podría ser el tema del SAT, por ejemplo, las cuestiones de reglamentos, pagar impuestos y todo, también podría generar el síndrome de burnout, aunque no sea un cliente como tal. Pues más bien sería el estrés, ¿no? O sea, sí abona muchísimo a las presiones que tienen, sobre todo esto de deducir impuestos, y si eres tu propio jefe, pues también, ¿no? Ok. Fíjate que estaba leyendo en internet una frase que decían que eso provocaba mucho a la parte del síndrome, pero no sé qué tanto puede llevar a la parte del cliente. Pues entonces decía, no, el síndrome de burnout está enfocado a la parte del cliente. El crecimiento o el ascenso de personas que aparentemente no lo merecen, eso provoca o puede llegar a provocar el síndrome de burnout a la larga o inclusive a corto plazo. Sí, o sea, el famoso nepotismo, ¿no? Que de repente sube el familiar, el amigo. Pues claro, porque hay gente que genuinamente está dando lo mejor de sí para poder estar en un lugar, se está preparando y todo, y de pronto llega otra persona y sube de puesto, ¿no? Entonces, claro que desmotiva a las personas, eso le va generando también que el clima laboral no sea tan favorable. ¿Por qué? Porque no se va a sentir que es valorizado. Uh-huh. Entonces, cuando no se le da el valor a una persona en un lugar, pues empieza a bajar la motivación, su trabajo ya no es el mismo, y entonces los resultados ya no son iguales. Ok, entonces también es importante esta parte. Fíjate que platicando con otras personas acerca de esto, a mí me decían que el síndrome como tal podría ser curado, por llamarlo de cierta manera, curado o aceptado sin necesidad de ir a un terapeuta. Uh-huh. Si es así, o sea, si yo me puedo curar solo o lo puedo tratar, o tú como especialista dices, no, es que sí es necesario como tal una terapia, porque él me decía la clásica, yo con mi compadre me voy a tomar unas chelas, hablamos del trabajo y adiós. Sí, pues sí funciona así. O sea, sí puede ser que alguien diga, yo lo corrijo de esa manera. Pues es que yo siempre lo he dicho, la terapia no es para todos. Importante eso, ¿no? La terapia no es para todos. ¿Y por qué digo que la terapia no es para todos? No porque no pueda ayudar a todos, claro que sí. Pero no todas las personas están preparadas para iniciar un proceso.
¿no? Porque no es lo mismo ponernos tú y yo a platicar, ¿no? De aquello que para nosotros nos conflictúa, a ir con un profesionista que entonces nos puede orientar, nos puede ayudar a encontrar nuestros recursos, herramientas. Que te dé herramientas. Claro, porque simplemente, te voy a poner un ejemplo muy clásico. ¿Qué pasa cuando tenemos una ruptura amorosa? ¿No? En una ruptura amorosa, nuestros amigos y amigas, ¿qué van a hacer? Pues tratar de, no, es que tú vales un montón, hay muchísimo más gente, ¿no? O sea, te está desperdiciando, no te valoró, hay más peces en el océano. Exactamente. Y son comentarios que de repente hacemos como amigos porque queremos ver bien a la persona, pero eso no le va a quitar su dolor emocional, eso no le va a ayudar a concluir su duelo. ¿Por qué? Porque es un duelo, ¿eh? Porque exactamente. Es un duelo. Y entonces, cuando van a terapia y pues se dan cuenta que no es lo mismo que hablar con un amigo, pues la gente dice, wow, ¿no? O sea, incluso la gente se queda. A mí me ha tocado muchas personas que, y esos son como los casos también más interesantes, que de pronto es, o sea, sí estamos platicando, pero sí noto una diferencia de platicar con un amigo, con un familiar, a venir aquí contigo, ¿no? Porque la situación es muy diferente. Efectivamente, ¿no? O sea, no es una plática cualquiera, es a través del discurso, pero estamos gestionando cambios, ¿no? Entonces, regresando al tema, las personas que tienen síndrome de burnout necesitan hacer cambios en su vida. Esos cambios no van a llegar solos, indudablemente los tiene que hacer la persona y necesita acompañamiento. Puede ser psicoterapéutica o si no, un psicólogo laboral. ¿Por qué? Porque el psicólogo laboral va a generar condiciones favorables no solo para esa persona que tiene síndrome de burnout, sino para todos y todas que forman parte de la misma organización. Muy bien, interesante. Y fíjate, es curioso porque, y yo lo compruebo a veces cuando vamos a algún bar, algún restaurante, cuando va el grupo de amigos o amigas del trabajo, el tema es el trabajo, sí, ¿no? O sea, no sabemos descansar del trabajo, no sabemos relajarnos, llegamos a casa y lo primero que hablamos es del trabajo, llegamos al restaurante, al bar y hablamos del trabajo. Entonces pensamos que eso es terapéutico y en realidad pues no es más que una bola de nieve que se va haciendo cada día más grande y repercute en el trabajo, ¿no? Es complicado esa parte. Fíjate que tenemos por ahí, digo, a todos los invitados le hemos hecho la pregunta, ¿verdad? Digo, yo sé que tú eres parte de la conducción, pero vamos a hacer la pregunta, Francisco, igual es opcional si no la quieres contestar o no. Yo siempre les he preguntado que dentro de su parte laboral, de su trabajo, no sé si haya pasado algo curioso, algo que digas, híjole, me pasó con un cliente y digo, esto es algo digno de contar, digo, sin decir nombres, sé que contigo es más complicado porque pues, obviamente son pacientes. Pero ¿ha pasado algo que digas acerca del síndrome, que digas, híjole, esto yo no me lo esperaba, esto me lo dijeron y se salió a lo mejor de mi control, o a lo mejor no supe qué hacer? ¿Te ha pasado eso con algún paciente del síndrome? ¿O que ha tenido el síndrome? ¿O que cree que tiene el síndrome? Más bien eso. Mucha gente llega diagnosticada a terapia, ¿no? Ajá. Y es que yo lo leí, sí, yo lo googleé y aquí dice que me duele esto, yo también me siento así, entonces yo tengo esto. Tengo síndrome en el dedo. Sí. Entonces, eso es lo más curioso para mí, ¿no? Que llegan conmigo a terapia con un diagnóstico. Incluso hay gente que sí llega con un diagnóstico real, ¿no? Ya fue con el psiquiatra, el médico y demás. Y se vuelven expertos en eso, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque, pues, yo estoy trabajando con una persona, no con un diagnóstico. Claro. No es que no sea importante el diagnóstico, es importante, hay que saber nombrarlo, hay que saber cómo guiar, cómo tratar a esa parte como psicoeducativa. Pero ya para hacer cambios en la vida, no. Entonces, mucha gente llega diciendo, ¿verdad que tengo esto? Es que yo lo vi, y ¿verdad que...? Quieren saber más que tú. Efectivamente, ¿no? Entonces, esa es como la condición más curiosa, porque, por ejemplo, me acuerdo de una persona que llegó y me decía, es que tengo estrés laboral, y me gustaría que me hagas todo, pruebas psicométricas para identificarlo, y pues para hacer algo yo los quiero demandar, y bla, bla, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa primera sesión, yo le pregunto, ¿qué te genera estrés? Vamos a hacer un cuadrito muy sencillo, ¿no? Vamos a dividir cosas que te generan estrés en lo familiar, en lo personal, en el trabajo, bla, 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 ¿no? Como en todas las dimensiones de su vida. Y nos dimos cuenta que en la parte laboral solamente había dos cosas que le estresaban. Número uno, el que vivía súper lejos, hacía 2 horas de camino, ¿no? Para empezar, y eso le estresaba muchísimo. Y número dos, que no podía subir de puesto. Okay. Pero no había terminado su carrera, la dejó trunca. Entonces siempre le pedían que tuviera una licenciatura. Eran esas dos cosas las que le estresaban de su trabajo. Cuando vimos todo lo que le estresaba de lo personal, de lo familiar, entonces ahí es cuando ella solita dijo, ya entendí.
¿no? Estoy estresada, ¿por qué? Porque todo esto de mi familia, pues yo lo descargo en el trabajo porque paso la mayor parte de mi tiempo. No es que me estrese el trabajo, ¿no? Y entonces, de esa manera para mí fue como, ok, solita se fue, ya de la siguiente sesión fue, ok, quiero trabajar con algo de mi familia, ¿no? Y fue muy curioso, porque al final de cuentas ella iba muy decidida a decir, no, tengo estrés laboral y necesito que tú me des todos los elementos para yo poder decir, tengo estrés laboral y ustedes me lo han generado, ¿no? Bien, porque quería que viniera Francisco a hablar de este tema precisamente, muy interesante todo eso. Una persona me decía también de las que sabíamos que íbamos a tocar este tema, me decía, pregunta esto, y lo voy a sacar así. ¿Qué tan importante es la familia? Y lo pregunto así porque ella me decía, es que mi familia no me apoya, pero yo solo, bueno, ya es un hombre, de hecho es un hombre el que me dijo eso, pero yo solo quiero salir, o sea, si mi familia no me va a apoyar, yo solito quiero salir del síndrome. Okay. ¿Es viable que sí recurra a su familia? O si no es tan, o no es importante como tal decir, pues, ¿sabes qué? Necesito a mi familia para salir adelante. Yo como ser individual, ¿puedo salir solo? Necesitamos redes de apoyo. Puede ser la familia, pueden ser amigos y amigas, un compañero de trabajo, pero solos no podemos hacer mucho. Y eso lo hablo en general, ¿eh? O sea, creemos que los trastornos mentales tienen que ver con una situación del individuo, y no es así. Todo tiene que ver con una situación relacional. Nosotros no enfermamos de la nada. Una persona no se deprime de la nada. Una persona no tiene ansiedad de la nada. O sea, hay condiciones alrededor de mí que me generan esta situación. Y son situaciones de mis relaciones, de mis condiciones de vida laborales o incluso hasta culturales. Lo que me genera a mí cierto padecimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Pues cambiando la manera de interactuar con todos estos entornos, ¿no? De pronto me acuerdo que una vez una persona que tenía trastorno de la conducta alimentaria pues decía, es que yo puedo sola, yo esto. Entonces estábamos trabajando y yo siempre le decía, oye, ¿qué te parece si invitamos a tu familia? Oye, y decía, no, es que mi familia no va a venir, no va a hacer nada, es que no les importo, es que pues no, ¿de qué sirve? Yo una vez fui a terapia de familia y no nos sirvió. Entonces ella ya traía esa idea, ¿no? Era su chip de que no, yo puedo sola. Y sí, hubo avances muy significativos, hubo grandes avances. Y uno de los avances más grandes fue que ella se dio cuenta que necesitaba que la familia cambiara su manera de relacionarse y de comunicarse con ella. Porque eso es lo que la hacía enfermar, ¿no? Okay. Entonces, cuando ella logra eso, empieza a relacionarse diferente, empieza a solicitar las cosas diferente. Y entonces la familia dejó ese patrón que detonaba en ella el síntoma, ¿no? Wow. Y entonces en el síndrome de burnout es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una condición que no se da de la nada. Se da a partir de la interacción que tenemos con el cliente, pero también con mi jefe, con mis compañeros y compañeras. Entonces sí necesitamos una red de apoyo. ¿El síndrome de burnout puede llevar a adicciones? Sí. De hecho, gran parte de las personas que llegan a tener estrés laboral, el síndrome de burnout, empiezan a consumir que el alcohol, a fumar marihuana o otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque los tranquilizan, porque le dan esa calma momentáneamente y entonces aquí se empieza a volver esta parte de la adicción. Decía la cifra que comenté al principio, el 75% de las personas sufren de este síndrome. Leí algo que me dio mucha tristeza, pero pues lo tengo que publicar o lo tenemos que decir aquí, que el 10, bueno, decía como 9 punto y cacho, ¿no? Pero yo lo quise redondear a 10. El 10% de estas personas lo han intentado y muchos lamentablemente no han logrado el quitarse la vida. Sí es común también esto que llegue a pasar de que digas, sabes que ya no encuentro salidas, sí, y sufran la muerte. Sí, lo que pasa es que, yo sé que también hay un tema ahí cultural que no se habla del suicidio, pero la mayor parte de la gente que trata de suicidarse es porque ya ha intentado de todo, ¿no? Ya trató de hacer algo diferente, a sus posibilidades y recursos ya agotó todo. Hasta entonces, terapia. Pudiera ser incluso hasta terapia, ¿no? Entonces ya intentó todo y por más que lo intenta, no cambia nada. Y entonces ese cansancio y ese agotamiento que va generando, poco a poco lleva a que la persona diga o piense en estas ideas suicidas. Wow. Qué difícil, ¿no? A mí la verdad este tema me da escalofríos. Porque sé que muchas personas que nos están viendo, a lo mejor están ahorita, a lo mejor esta es una de sus
herramientas que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me distraigo en internet, busco algo, y si la verdad nos estás viendo y estás con esta problemática, busca ayuda. Aquí está pues, obviamente un especialista, Francisco Ríos. Date motivación, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no?, que la animación y la motivación es lo mismo. No, animarte es cortito, ¿sí? Se acaba. Motivarse, busca motivos. ¿Qué te motiva a estar aquí? ¿Qué te motiva a seguir con tu pareja, en tu trabajo? ¿No? Busca motivación. Y créeme que eso a mí me ha sacado de muchos problemas, la motivación. ¿Qué tan importante, no? Sería la motivación para el síndrome, ¿no? La motivación para mí son dos partes bien importantes, ¿no? De nada sirve tener aspiraciones en la vida si no tenemos con quién compartirlo y si con esas personas que lo compartimos no nos hacen sentir amados, respetados y como seres dignos, ¿no? Porque justo estar en lugares donde no somos amados o donde no nos hacen sentir amados y no nos tratan dignamente lleva a que cualquier persona en algún momento presente cualquier enfermedad. Claro. Entonces eso también es importante y primordial. No busquen el amor en una persona, compartan el amor que ya tienen con otra persona. Eso ya es frase mía. Pero bueno, ahorita dije, voy a aprovechar para ver cuándo meto la frase. Mi estimado Francisco, oye, qué rápido se nos ha pasado el tiempo. La verdad es que yo me imaginaba que así iba a ser cuando vinieras. Sabes que te estimo mucho, amigo, y pues obviamente estamos muy contentos que hayas venido aquí. Para empezar, sabes que es tu casa. Aquí te voy a estar dando lata para que vengas seguido, ¿no? Y pues felicidades con tu matrimonio. Gracias. Sé que estás siendo muy feliz y sé que esto va a durar muchos años. El minuto pichicato, pues bueno, ya dijimos varios. Por ahí, si ustedes tienen su frase tóxica en la empresa, por favor, pónganla, publíquenla. En los comentarios, sí. Allá en los comentarios para platicarlo. Vaya que hay muchas. Una que yo quisiera compartir aquí y que a mí la verdad como me molestaba que me la dijeran, y te voy a preguntar a ti si tú la has dicho o te la han dicho, ¿ok? Tus problemas se quedan afuera, ¿ok? ¿Tú la has dicho? No, nunca. ¿Te la han dicho? Me la han dicho. ¿Y cómo te sentiste? Pues les contesté, evidentemente. ¿No? ¿Sí? Con fundamentos. Sí. Recuerdo una vez en una empresa que trabajé que hubo una situación en donde yo ya no aguanté y me acuerdo que fui y pedí mi renuncia. Así. Ya no aguanto esto. Y fue como, no, es que tienes que aprender a separarlo. Es que bla, bla, bla. Y yo, ¿qué voy a separar, no? O sea, yo entro a la empresa siendo todo lo que soy. Claro. Y es algo que yo siempre he dicho. Entramos a la empresa siendo todo lo que somos. No podemos dejar... ¿Cómo dejas afuera de la empresa que tu mamá tiene una enfermedad o que tu pareja tiene tal situación o que tu hijo necesita algo? No se puede. No, es imposible. ¿No? Y entonces volvemos a esto. O sea, necesitamos empresas más humanas. Claro. Más humanas que sepan que sus colaboradores sienten, piensan y tienen una vida fuera del lugar de trabajo. Claro. Entonces, ¿por qué mejor la pregunta es ¿qué estoy haciendo yo para que cuando llegue una persona, uno de mis colaboradores que no puede dejar a un lado sus problemas, qué estoy haciendo yo para que se sienta mejor? ¿No? Porque también creo que esa es una corresponsabilidad que se debería de tener. Wow. Bien, creo que eso yo debía haber hecho eso. Tengo que admitir que a mí el día que me la dijeron, pues yo no dije nada, pero pues entré al baño y me agarré llorando. Pero mucha gente se la cree y es como, sí es cierto, es que esto no tiene que ver con el trabajo. Sí, y se sienten mal, ¿no? Es como de, es que sí, yo tengo que cambiar, ¿no? Vean la oportunidad que me están dando, tengo que darle la cara a todos mis problemas y esta es la empresa y le debo todo a la empresa. Sí. Y pues somos aves de paso, Y entender eso a veces nos ayuda a soltar mucho, ¿no? Correcto. Saber que no vamos a ser permanentes en un lugar de trabajo. De acuerdo. Mi estimado Francisco, si la gente quisiera contactarte, ya sea para alguna colaboración, quisieran contactarte como su doctor, ¿dónde la gente te puede buscar? No sé si nos puedas compartir tus redes sociales, ¿dónde te podemos ver? Adelante, mi estimado. Claro que sí, me pueden encontrar en mi página de Facebook como psicólogo Francisco Ríos, en Instagram como psicólogo.franciscoríos, también tengo un podcast en donde de pronto subo contenido también que se llama Detente y abre los ojos. Detente y abre los ojos. Está en Spotify
Y si no, a mi número de teléfono, que es el 33 17 94 26 24. Repito, 33 17 94 26 24. También me pueden escribir. Si no quieren llamarme, me pueden mandar un WhatsApp. Y también les puedo compartir toda la información, ¿no? Además de acompañar a través de la psicoterapia, también doy consultoría a algunas empresas con la intención de que tengan una estructura sólida, una estructura más humana y que también puedan saber cómo gestionar todo esto que estábamos hablando hace un momento. Correcto, porque luego, de hecho, bueno, aquí abajito van a aparecer, o ya aparecieron aquí las redes de mi buen Francisco, igual ahí le ponen pausa para que las anoten. Hablando eso de las empresas, una vez me tocó ir a una donde estábamos dando asesoría de comunicación y el pretexto era de que es que mis trabajadores no se sienten comprometidos, les hace falta capacitación, pero eso era todo, ¿no? Y el dueño dijo, pues con la capacitación se les quita, como si fuera gripa, ¿no? Claro. Y en realidad todo era salario emocional. Es que no me valoran, porque ni siquiera era el sueldo, ni se quejaban por el sueldo. La bronca era eso, no me valoran, hay gente, aquí tiene metida toda su familia el señor, y todos esos eran los problemas. Fíjense qué tan importante es que también las empresas se acerquen a los expertos y hablen de estos temas, porque a veces la solución es tan sencilla, nomás es cuestión de verla, y no se van a la rápida. Y no cuesta. No, que eso es lo más importante. O sea, hay cosas que no cuestan, como dar un trato digno, como reconocer a tus colaboradores, tratarlos como si fueran, como lo que son, personas. Eso no cuesta. No gratis. Le cuesta a tu billetera. O sea, aparte de que es gratis, se van a ver reflejados. Yo sé que las empresas todo lo ven reflejado en ventas y tiene lógica, pues es lo que nos mantiene a todos. Eso tarde o temprano se va a ver reflejado en ventas, en mayor productividad, mayor rentabilidad. Entonces, pues, el síndrome de burnout, un tema que debemos de ponerle atención. Claro. ¿Vale? Vayan con los expertos. Mi estimado Francisco, qué gusto que hayas venido aquí a Pichicatos TV, un espacio para el desarrollo. Por favor, compartan este video, déjenos sus comentarios. Francisco les va a contestar todo. Si no les contesta, me dicen y yo le jalo las orejas y le digo que conteste. ¿Sale? Pero yo no creo que va a haber necesidad. Francisco siempre está muy atento a todo. Si no me vayas a generar estrés. Exacto, si no le voy a generar estrés, ¿no? Y otros síndrome. Entonces, nada de eso. Muchas gracias por sintonizar Pichicatos TV, episodio número 3. Obviamente no me puedo despedir sin agradecerle a Caro y a César, los magos, los que están detrás de cámaras y micrófonos, muy profesionales siempre. Muchas gracias por todo. Y recuerden, en la vida hay que ser sublimes, no pichicatos. ¿Verdad, mi estimado Francisco? Totalmente, amigo. Es todo. Gracias, un gusto. Y vamos a estar aquí en Pichicatos TV. Ya lo comprometí, aquí va a estar el señor que nos debe varios programas. Abrazo para todos. ¡Ánimo!